Pero ustedes son los primeros hijos de México y les quieren arrebatar su patria. Pero estoy harto de mexicanos que por el miedo y un maldito sentimiento de inferioridad piensen que es imposible la victoria. Hoy debemos cambiar ese maldito derrotismo que nos persigue y nos humilla como nación. Este día enfrentarán a un ejército que se asume como invencible. Y es así porque no se había topado con mexicanos dignos. Mexicanos guerreros, como nuestros ancestros, como los que estamos reunidos hoy aquí. Este país se ha desangrado en sus guerras desde su independencia, entre ricos, pobres, liberales, conservadores, indios, mestizos, extranjeros. Hoy, ustedes tienen la gran oportunidad de unir a México. Que no les preocupe luchar contra una nación guerrera, pues nosotros somos guerreros también. Y somos valientes, pero sobre todo, somos libres. Y los libres no conocen el miedo y reconocen rivales. Este 5 de mayo, los franceses van a respetar el águila mexicana y van a mirar esta bandera hacia arriba y hundidos en su sangre. Cantar su alegría. ¡Viva México! A mi tierra. ¡Pero viva México libre! Yo te canto a tus praderas y flores que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan a ti, que digan que estoy dormido. El 5 de mayo es una fecha muy importante para todos los mexicanos, pues se conmemora el día de la Batalla de Puebla, en la cual el ejército mexicano venció al ejército francés. En las cercanías de la ciudad de Puebla, entre los ejércitos de la República Mexicana, bajo el mando de Ignacio Zaragoza, y del Segundo Imperio francés, dirigido por Charles Ferdinand Latrille, conde de Lorenzez, durante la segunda intervención francesa en México, cuyo resultado fue una victoria importante para los mexicanos, ya que con unas fuerzas consideradas como inferiores lograron vencer a uno de los ejércitos más experimentados. Pese a su éxito, la batalla no impidió la invasión del país, aunque sí que sería la primera batalla de una guerra que finalmente México ganaría. Los franceses regresarían al siguiente año, con lo que se libró una segunda batalla en Puebla en la que se enfrentaron 35.000 franceses contra 29.000 mexicanos, defensa que duró 62 días, y lograrían avanzar hasta Ciudad de México, lo que permitió establecer el Segundo Imperio Mexicano. Todo comienza aquí. Con Benito Juárez como presidente, en 1861, México se declara financieramente en ruinas y tiene deudas enormes que los conservadores contrataron con banqueros europeos para pagar la Guerra de Reforma, 1857. La deuda era de 80 millones de pesos. El presidente Benito Juárez anunciara que no pagaría la deuda externa. En octubre de 1861, Francia, Inglaterra y España suscribieron la Convención de Londres, en la cual se comprometieron a enviar contingentes militares a México para reclamar sus derechos como acreedores por una deuda que ascendía a alrededor de 80 millones de pesos de la época, de los que aproximadamente 69 millones corresponderían a Inglaterra, 9 millones a España y 2 millones a Francia. El contingente europeo estaba conformado como sigue: España, 5.789 hombres al mando del general Juan Prim. Francia, 3.000 hombres dirigidos por el contraalmirante Edmond Jurien de la Gravière. Reino Unido, 700 marines bajo el comando del comodoro Dunlop. Total estimado: 9.489 en ejército total conformado por los tres imperios. Poco después de reunirse, los representantes de los tres países enviaron un ultimátum al gobierno mexicano en el que pedían el pago de sus deudas. De lo contrario, invadiría el país. Juárez,
quien gobernaba a un país que apenas empezaba a levantarse de la postración económica, respondió con un exhorto a lograr un arreglo amistoso, y los invitó a una conferencia. Acompañó ese mensaje con la derogación del decreto que suspendió los pagos. Al mismo tiempo, en vista de la posibilidad real de una invasión militar que buscara llegar hasta la Ciudad de México, ordenó el traslado de pertrechos y la fortificación de Puebla, así como crear una unidad, a la que se designó como Ejército de Oriente, que fue puesta bajo el mando del general José López Uraga. En vista del desempeño deficiente de este mando, fue destituido y en su lugar se designó a Zaragoza, quien dejó el Ministerio de Guerra y se dirigió a Puebla para organizar la oposición al avance francés con cerca de 10.000 hombres. Cantidad mínima si se toma en cuenta el vasto territorio que debía cubrirse. Los representantes aceptaron el llamado y en febrero de 1862 se reunieron con los ministros juaristas del exterior, Manuel Doblado, y de Guerra, Ignacio Zaragoza, en la Hacienda de la Soledad, cerca de Veracruz. Gracias a la habilidad como negociador de Doblado se firmaron los tratados preliminares de la Soledad, en los que se obtuvo el reconocimiento como interlocutor para el gobierno de Juárez y se garantizó el respeto a la integridad e independencia del país. Además, se convino que las negociaciones sobre la deuda se realizarán en Orizaba, donde se establecerían las fuerzas aliadas, además de Córdoba y Tehuacán, para evitar el rigor del clima tropical del puerto. Si no se llegaba a un acuerdo, se retirarían a la costa para así comenzar las hostilidades. El 5 de marzo, cuando aún se realizaban las negociaciones en Orizaba, llegó a Veracruz un contingente militar francés bajo el mando de Charles Ferdinand Latrille, conde de Lorenzez, quien relegó en el mando a Jurien de la Graviere y se dirigió a Tehuacán. También llegó el general conservador Juan Nepomuceno Almonte, quien de inmediato se proclamó jefe supremo de la nación y empezó a reunir a las tropas conservadoras, remanentes de la guerra de reforma, para apoyar a los franceses. En abril de 1862 la alianza tripartita se rompió debido a que España e Inglaterra se dieron cuenta de que Francia tenía un interés soterrado, de tipo geopolítico, bajo el reclamo económico. Derrocar al gobierno republicano de México para establecer una monarquía favorable a su política colonial, con miras a contrarrestar el creciente poderío de Estados Unidos. De las instrucciones de Napoleón III dadas al jefe militar de la expedición, se sabe que el objetivo imperialista francés consistía en ampliar sus dominios estableciendo un protectorado, cuya administración serviría para ampliar los mercados, sostener las colonias en las Antillas y del sur de América y, de ese modo, garantizar el abasto de las materias primas en Francia. Los representantes español, Prim, e inglés, Charles Wicke, negociaron con el gobierno juarista por separado y en última instancia aceptaron las propuestas de moratoria del gobierno mexicano, y reembarcaron a sus tropas. La posición de Francia, en contraste, presentada por el diplomático Dubois de Saligny, fue la de exigir el pago inmediato de la deuda, que incluía un cobro exagerado por parte de la Casa Hecker por los destrozos causados durante la Guerra de Reforma, y tener control total y absoluto de las aduanas, así como intervención directa en la política económica del país. A finales de abril, Lorenzez desconoció los tratados de Soledad y se puso en marcha, junto con sus efectivos, hacia Puebla, con el fin último de conquistar la Ciudad de México. A los militares franceses los rodeaba un aura de invencibilidad en combate dado que no habían sido derrotados desde Waterloo, casi 50 años antes, con sonadas victorias en las batallas de Solferino, Magenta y Sebastopol. Esta actitud quedó de manifiesto en el siguiente mensaje, que Lorenzez envió al conde Jacques-Louis César Alexandre Randon, ministro de guerra francés, poco después de la batalla de las Cumbres. Somos tan superiores a los mexicanos en organización, disciplina, raza, moral y refinamiento de sensibilidades, que le ruego anunciarle a su Majestad Imperial, Napoleón III, que a partir de este momento y al mando de nuestros 6,000 valientes soldados, ya soy dueño de México. La confianza del alto mando francés no se debía solo a un palmarés militar impecable, sino a la fragilidad general de México y sus instituciones. Con una economía destruida por casi 50 años de guerras civiles, con un estado débil y una población dividida por las pugnas entre facciones, la conquista del país parecía una empresa factible con un contingente reducido.
La guerra de reforma trajo consecuencias severas para la nación mexicana. Una de ellas fue la crisis económica que orilló al presidente Juárez a suspender el pago de las deudas contraídas con otros países. Afectados sus intereses, Francia, Inglaterra y España enviaron tropas a las costas mexicanas. No obstante, debido a las negociaciones diplomáticas y a la firma de los Tratados de la Soledad, el gobierno mexicano se comprometió a realizar los pagos correspondientes. Por ello, Inglaterra y España abandonaron el territorio nacional. Sin embargo, el gobierno francés no cumplió con lo pactado en los citados tratados y comenzaron una intervención armada en México. El avance de las fuerzas francesas comandadas por el general Charles Ferdinand Latrille, conde de Lorenzés, provocó la movilización de las tropas mexicanas. El general Ignacio Zaragoza, quien ostentaba el cargo de general en jefe del Ejército de Oriente, decidió concentrar sus fuerzas en la ciudad de Puebla y ponerla en estado de defensa, con el objetivo de enfrentar en ese lugar a las fuerzas invasoras. Había recurrido a la leva, aunque se contaba con un cuerpo de oficiales joven pero experimentado. La mayor parte de la tropa carecía de la disciplina mínima y estaba mal equipada y alimentada. En los días anteriores a la batalla, Zaragoza solicitó una y otra vez al alto mando en Ciudad de México el envío urgente de recursos económicos, ya que no podía costear ni siquiera los alimentos para las tropas. Para colmo, la explosión de un polvorín en la colecturía de los diezmos del poblado de San Andrés Chalchicomula, hoy Ciudad Cerdán, ocurrida el 6 de marzo, había matado a 1.322 soldados de la Brigada de Oaxaca enviados por el general Ignacio Mejía para incorporarse al Ejército de Oriente. El 28 de abril, el Ejército de Oriente se topó con la columna de Lorenzés en un paso de montaña en las cumbres de Acultzingo, en el límite entre Veracruz y Puebla, lo que representó el primer encuentro bélico formal. Zaragoza no pretendía cortarle el paso a los invasores, sino más bien foguear a sus soldados, muchos de ellos faltos de experiencia, y al mismo tiempo causarle el máximo de pérdidas posible al enemigo. En la llamada Batalla de las Cumbres murieron 500 franceses, mientras las bajas mexicanas ascendieron solo a 50. Pese a este saldo favorable, Zaragoza aún tenía desconfianza sobre el desempeño real de sus tropas en un combate en campo abierto. Luego de la retirada de los mexicanos, los franceses tomaron control del paso, con lo que aislaron al centro del país del principal puerto en el Golfo, y tuvieron la vía franca hacia Puebla. Asegurado el paso de Acultzingo, el 2 de mayo de 1862 la columna principal del ejército expedicionario francés salió de San Agustín del Palmar, en Veracruz, para cruzar la Sierra Madre Oriental y dirigirse hacia Puebla, paso obligado para llegar a la capital del país y que era además uno de los bastiones del Partido Conservador, donde esperaban ser recibidos con una lluvia de rosas, como le aseguró saliente a Napoleón III en una carta. El 3 de mayo por la noche, el general Zaragoza arribó a Puebla, dejando en su retaguardia una brigada de caballería para hostigar a los invasores. Los efectivos del Ejército de Oriente se organizaron por las calles desiertas de la ciudad, ya que la mayoría de la población era partidaria de la invasión. Zaragoza estableció su cuartel a unos cuantos metros de la línea de batalla, donde estableció el plan para la defensa de la plaza Bertabla Superior, que consistió en concentrar los pertrechos en el sur y oriente de la ciudad, esperando evitar que los franceses alcanzaran al área urbana de Puebla. El 4 de mayo, los exploradores mexicanos volvieron con noticias de que una columna de conservadores a caballo, al mando de Leonardo Márquez y José María Cobos, marchaba por la zona de Atlixco para unirse con las fuerzas de Lorenzés en el ataque a Puebla. Zaragoza envió una brigada de 2.000 hombres bajo el mando de Tomás Orán y Antonio Carballal, con el fin de detenerlo, lo cual lograron.
Aunque sus fuerzas habían disminuido, los mexicanos se prepararon para la defensa de Puebla. Contaban con 2 baterías de artillería de batalla y 2 de montaña, cubriendo los fuertes con 1.200 hombres y formando a otros 3.500 en 4 columnas de infantería con una batería de batalla y una brigada de caballería por el lado del camino a Mozoc. El ala derecha mexicana la cubrían las tropas de Oaxaca dirigidas por Porfirio Díaz. El centro de la línea lo ocuparon Felipe Berriozábal y Francisco Lamadrid, con las tropas del Estado de México y San Luis Potosí. La izquierda se apoyó en el cerro de Acuellametepec, ubicado en el norte de la ciudad, y en cuya cumbre se ubicaban los fuertes de Loreto y Guadalupe, con el general Miguel Negrete a la cabeza de la segunda división de infantería. La artillería sobrante la colocaron en los fortines y reductos dentro de Puebla, quedando al mando del general Santiago Tapia. A las 9 de la mañana del 5 de mayo de 1862, con el disparo de un cañón mexicano dio inicio una de las jornadas más gloriosas que registra nuestra historia patria. El mando francés concentró su esfuerzo en el fuerte de Guadalupe, por lo que lanzó un primer embate a este punto. A pesar de la superioridad en armamento de las fuerzas de Lorenzés, estas fueron detenidas por las tropas nacionales. El ataque francés hacia el fuerte de Guadalupe se repitió 2 veces más, sin embargo los soldados mexicanos lograron rechazarlos en ambas ocasiones y provocar con ello la retirada francesa. El arrojo, valentía y patriotismo mostrado por los hombres comandados por el general Zaragoza hicieron que este hecho de armas sea un símbolo de defensa de la soberanía e independencia de nuestra nación. En aquella gloriosa jornada, las armas del Supremo Gobierno se cubrieron de gloria ya que el mejor ejército del mundo fue derrotado por los primeros hijos de México. La batalla se inició en forma a las 11:15 de la mañana, anunciándose con un cañonazo desde el fuerte de Guadalupe y acompañado por los repiques de las campanas de la ciudad. En ese momento se dio una maniobra sorpresiva. La columna francesa, que venía avanzando en orden de oriente a poniente, se dividió en 2, la primera, compuesta por aproximadamente 4.000 hombres y protegida con su artillería, dio un violento viraje hacia la derecha y se dirigió hacia los fuertes, mientras que la segunda columna, compuesta por el resto de la infantería, quedó como reserva. La batalla de Puebla fue un combate por la defensa de la soberanía y de la dignidad del pueblo de México, librado el 5 de mayo de 1862 en las cercanías de la ciudad de Puebla, durante la segunda invasión francesa a México. El pueblo mexicano se enfrentó valientemente, bajo el mando del general Ignacio Zaragoza, al ejército profesional del Segundo Imperio francés, dirigido por Charles Ferdinand Latrille. El resultado fue la victoria contundente de los mexicanos. Este hecho se convirtió en símbolo de soberanía e independencia nacional, contribuye a la construcción de la identidad del pueblo mexicano y hasta la actualidad significa libertad, autonomía e independencia, y fortalece el nacionalismo de la población mexicana en el territorio nacional y en el extranjero. Es significativo que el 5 de mayo se puede señalar como la principal celebración que conmemora la población mexicana en los Estados Unidos de América, siendo confundida incluso por el Día de la Independencia, a la cual también le han sumado la celebración del Día del Orgullo Latino. En la batalla del 5 de mayo el mando francés concentró su esfuerzo en el fuerte de Guadalupe, por lo que lanzó un primer embate a este punto. A pesar de la superioridad en armamento de las fuerzas de Lorenzés, y el apoyo de militares del bando conservador mexicano, estos fueron detenidas por las tropas nacionales. El ataque francés hacia el fuerte de Guadalupe se repitió 2 veces más, sin embargo, los soldados mexicanos lograron rechazarlos en ambas ocasiones y provocar con ello la retirada francesa. El ejército francés contaba con soldados experimentados.
Ante la amenaza de una intervención armada, el presidente Juárez dispuso la organización de las Guardias Nacionales y del Cuerpo del Ejército de Oriente, comandado entonces por el general Ignacio Zaragoza, quien decidió concentrar sus fuerzas en la ciudad de Puebla y ponerla en estado de defensa, con el objetivo de enfrentar en ese lugar a las fuerzas invasoras. La primera carga de los franceses fue detenida por los indígenas voluntarios, originarios de Tetela del Río, hoy Tetela de Ocampo, que conformaban el grueso del batallón con 115 hombres, que junto con el coronel Juan Nepomuceno Méndez, fue el primer cuerpo del Ejército de Oriente en hacer frente a los franceses. El general Zaragoza dispuso que la brigada de Porfirio Díaz, constituida por los batallones de Guardia Nacional de Oaxaca, Guerrero y Morelos, cubrieron el acceso a la ciudad por el camino de Veracruz. Los generales Felipe Benicio Berriozábal, Francisco Lamadrid y Antonio Álvarez comandaron la defensa del flanco derecho del fuerte de Guadalupe con las tropas del Estado de México y San Luis Potosí, el lado izquierdo, en el cerro de Acuellametepec ubicado en el norte de la ciudad y en cuya cumbre se ubicaban los fuertes de Loreto y Guadalupe, con el general Miguel Negrete a la cabeza de la segunda división de infantería, el resto de artillería con el general Santiago Tapia dentro de Puebla, además del general Ignacio Mejía, el coronel José Solís, entre otros. Estos militares mexicanos junto con grupos voluntarios de poblaciones indígenas, como los Zacapoaxtlas, Xochiapulcos, y los tetelenses, entre otros que, con machetes, y sin entrenamiento, pero con bravura y patriotismo, jugaron un papel importante en la derrota de los franceses en la batalla de Puebla, entre otros muchos héroes célebres y desconocidos, que mostraron su visión libertaria a diferencia de la élite conservadora como Leonardo Márquez el Carnicero de Tacubaya, Almonte y Antonio de Haro y Tamariz, entre otros que acompañaban a los franceses a luchar en contra del ejército republicano de México. Tampoco se puede olvidar la patriótica acción de aquellos que, haciendo a un lado sus diferencias políticas, lucharon por la república, como fue el caso del general conservador Miguel Negrete, quien abandonó al Partido Conservador y se puso a disposición de Zaragoza con la siguiente frase: "Yo tengo patria antes que partido". El presidente Benito Juárez durante toda la batalla estuvo informado de la situación a través de telegramas, servicio que había sido instalado en México desde 1851. Mientras se libraba la batalla, en el Palacio Nacional y en la Ciudad de México en general se vivía un ambiente de tensa espera. Lo último que se sabía de Puebla fue el telegrama enviado por Zaragoza hacia las 12:30 del día, en el que avisaba que el fuego de artillería de ambos lados había iniciado, y luego silencio, hasta las 4:15 de la tarde finalmente se recibieron noticias y a las 5:49 de la tarde se recibió otro parte, dirigido al ministro de Guerra, que causó tranquilidad y se recibió con júbilo el aviso del retiro del ejército francés. Las armas del Supremo Gobierno se han cubierto de gloria. El enemigo ha hecho esfuerzos supremos por apoderarse del Cerro de Guadalupe, que atacó por el oriente de izquierda y derecha durante 3 horas. Fue rechazado 3 veces en completa dispersión y en estos momentos está formado en batalla, fuerte de más de 4.000 hombres, frente al Cerro de Guadalupe, fuera de tiro. No lo bato, como desearía, porque el gobierno sabe que no tengo para ello fuerza bastante. Calculo la pérdida del enemigo, que llegó hasta los fosos de Guadalupe en su ataque, en 600 o 700 entre muertos y heridos. El triunfo significó para los mexicanos la consecución de un éxito logrado pese a las divisiones de la sociedad, las condiciones desfavorables de inferioridad numérica y armamento ante el que se consideraba en esos momentos el mejor ejército del mundo, la moral caída por eventos anteriores, y la traición de algunos sectores de las élites y de la clase política conservadora que mostraban simpatía y apoyo hacia los invasores.
Sin embargo, se sobrepusieron y, los republicanos respondieron con celeridad a las situaciones que la batalla les planteaba y supieron sacar ventaja de los errores de los franceses. La batalla de Puebla fue un importante triunfo para México, pues retrasó durante un año el avance del invasor y permitió al gobierno mexicano preparar la defensa de la ciudad. De igual manera el arrojo, valentía y patriotismo mostrado por los hombres comandados por el general Zaragoza hicieron que este hecho de armas sea un símbolo de defensa de la soberanía e independencia de nuestra nación. Mientras se libraba la batalla, en el Palacio Nacional y en la Ciudad de México en general se vivía un ambiente de tensa espera. Lo último que se sabía de Puebla era el telegrama enviado por Zaragoza hacia las 12:30 del día, en el que avisaba que el fuego de artillería de ambos lados había iniciado. Luego, silencio. Ante la incertidumbre, el gobierno había hecho salir precipitadamente al general Florencio Antillón al mando de los batallones de Guanajuato, quedando como guardianes de la capital solo 2000 hombres del regimiento de coraceros capitalinos y algunos centenares de milicianos pobremente armados. Si las tropas guanajuatenses se perdían, la capital quedaría desprotegida. El saldo final de bajas de la batalla fue de 476 para el cuerpo expedicionario francés, 172 muertos o desaparecidos y 304 heridos, así como 83 muertos, cerca de 132 heridos y 12 desaparecidos para el Ejército de Oriente. A las 7 de la noche del día 6 de mayo arribaron a Puebla el general Antillón y sus tropas. Zaragoza esperaba un nuevo ataque de Lorenzez, pero el día 8 de mayo, dispuso la retirada hasta San Agustín del Palmar, siendo saludado por la artillería republicana y la banda de guerra de los carabineros, quienes tocaron escape. El 5 de septiembre de 1862, todavía acuartelado en Puebla, el general Zaragoza contrajo tifo y falleció 3 días después. Lo sustituyó en el mando del Ejército de Oriente el general Jesús González Ortega, quien se encargaría de la defensa de la ciudad ya que se esperaba el regreso de los franceses, reagrupados y con refuerzos, lo cual sucedió en marzo del siguiente año. Los historiadores concuerdan en señalar el talento de Zaragoza como organizador y motivador de sus tropas. Antes de la batalla, las arengó diciéndoles que si bien los franceses eran considerados los primeros soldados del mundo, ellos eran los primeros hijos de México, lo cual tuvo tal efecto en la moral de sus soldados que su determinación por defender la plaza ante los invasores compensó sus carencias materiales y de disciplina. Además, no temió tomar decisiones arriesgadas, como prescindir de los 2000 efectivos que Oran se llevó para batir a Leonardo Márquez, y en el curso de la batalla actuó con serenidad y efectividad. Se le considera héroe nacional y en su honor, tiempo después, Juárez renombró a la ciudad como Heroica Puebla de Zaragoza. Cabe atribuir parte de la responsabilidad en el resultado de la batalla a Lorenzez, por decidir lanzarse en primer lugar contra Loreto y Guadalupe en lugar de ir sobre la ciudad. Esta acción no carece de sentido si se toma en cuenta que el general francés se encontraba confiado en la victoria por lo que había sucedido en las cumbres, además de que bajo la lógica militar de su tiempo, primero había que atacar al enemigo en sus posiciones más fuertes. En todo caso, ensoberbecido por la superioridad perse de los franceses, no contó con la férrea resistencia mexicana y cometió yerros garrafales. Así, por ejemplo, fue famosa su orden de colocar sus cañones en batería a 2,5 kilómetros de las fortificaciones poblanas, lo cual fue calificado por el propio Napoleón III como un disparate ya que las balas llegaban a sus blancos, pero sin fuerza. El conde fue repatriado y lo sustituyó Frédéric Forey en el mando de las tropas expedicionarias. Cuando en Francia se supo la derrota del ejército francés, originó dolor, histeria y llanto, más aún cuando llegaron las historias de que los indígenas Zacapoaxtlas, que en realidad se trataba del 6º Batallón de Guardia Nacional del Estado de Puebla, habían atacado con machetes, arma desconocida en Europa, y se comían los cadáveres. El resto de Europa, con incredulidad, sorpresa y asombro, comentaban cómo el ejército francés, invicto desde la batalla de Waterloo en 1815, había sido derrotado en México, un ejército considerado el mejor del mundo, el vencedor en la conquista de Argelia y de la Indochina francesa, hoy Vietnam, había sido derrotado por un país tropical, utilizando tácticas de guerra ya utilizadas en Europa por los españoles contra Napoleón a principios de siglo, como era la guerra de guerrillas.